entonemos este bello salmo para la gloria de Dios. Salmo 34. Bendeciré a Jehová todo el tiempo que viviré, su alabanza yo tendré en boca sin cesar. Mi alma se gloriará en Jehová con emoción, y los demás su corazón lo se alegrarán. Conmigo engrandecer al glorioso Jehová y su nombre de santidad. Alcemos a una vez, al Señor lo busqué, en su bondad Él me oyó, y al momento me libró de lo que me asusté. Aquel que lo miró fue alumbrado con su luz, y su rostro por su virtud no se avergonzó. Este pobre clamó, y lo escuchó Jehová, y lo vino a liberar de lo que lo angustió. El ángel del Señor acampa en proximidad de aquel que lo teme en verdad, y es su defensor. Ver que es bueno Jehová, dichoso quien confía en él. Sus santos a Jehová temen, nada os faltará. Pasa el león y tiene gran necesidad, mas al que lo busca en verdad no falta bendición. Hijos, oídme bien, su temor os voy a instruir, que hombre desea vivir, días para él tiene. Guarda de hablar maldad, de engaños tu boca hablar. Haz bien y apártate del mal, busca y ve en pos de paz los ojos del Señor. Mirando a los justos están, sus oídos atentos serán al de ellos clamor. El rostro del Señor es contra los que hacen mal, para de la tierra cortar, de su nombre mención. Clamo el justo Dios lo libra de turbación, cercano al roto corazón, al contrito él salvó. Mucha es la aflicción que el justo en la vida verá, mas de todas lo librará el potente Señor. Guarda con atención los huesos de todo su ser, ni uno se va a romper por su fiel
y que confía en Dios no condenado será. El ángel del Señor acampe alrededor de los que le teman y los defienda. Gracias le damos al Señor, que aún nuestros huesos cuida Él. Le invito, amados hermanos, que pueda abrir la Santa Escritura de Hechos, capítulo 8, verso 5. Hechos, capítulo 8, Ocho, 5. Ahí va a estar la palabra del Señor en este día de hoy. Usted sabe que también hoy no solo es reunión de oración, sino que también es día de estudio de la confesión de fe bautista, la segunda confesión de fe de 1689, conocida también como la Confesión de Londres. Hechos, capítulo 8, verso 5, dice así la Sagrada Escritura. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. Una vez más, Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Oremos. Amado Padre, reconozco delante de ti mi total dependencia, Señor, que tengo hacia ti. Reconozco que si no fuera por tu Santo Espíritu, ni siquiera podría pararme, Señor, en este lugar. Necesito que a través de mis labios, Señor, tu santa palabra pueda ser enseñada a nuestros hermanos. Que la única regla infalible de fe, llamada la palabra de Dios, pueda gobernar a esta confesión de fe que estudiaremos hoy. Pueda, por medio de aquella regla, enseñarnos, Señor, tu santa verdad. Es tan hermoso tener estas confesiones de fe donde podemos estudiar la palabra de Dios de manera sistemática. Te ruego que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu santa verdad nos guíe en esta enseñanza. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos viendo la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ya estamos en el capítulo 26, llegando ya al final del capítulo 26. Hoy estudiaremos los párrafos 11, 12 y 13. Capítulo 26 de la Confesión de Fe Bautista de Londres, párrafo 11, 12 y 13. Dice así: aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, sin embargo, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la Iglesia, pueden y deben desempeñarla. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma iglesia conforme a la norma de Cristo. Párrafo 13. Ningún miembro de la iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de alguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Estos 3 párrafos, Dios mediante, estudiaremos hoy. Le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar Hechos 11, 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. El hermano José, por favor, que pueda buscar Primera de Pedro 4, del 10 al 11.
Don Wilson, por favor, que pueda buscar Primera de Tesalonicenses 5:14. Primera de Tesalonicenses 5:14. El hermano Claudio, por favor, Segunda de Tesalonicenses 3:6. La hermana Josefina, por favor, Segunda de Tesalonicenses 3:14. Y el hermano Cristóbal, Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Primera de Corintios 5, del 9 al 13. Todos tienen sus textos, ¿cierto? Amén. Hermano Claudio, ¿cuál tiene usted? Sí. Primera de Tesalonicenses 5:14. Traten siempre, cuando vamos nombrando, si tienen un lapicito a mano, anotar el texto para que así lo vamos buscando. Entonces, el primer texto lo voy a leer yo, que es Hechos 8:5, que es el texto que comenzamos. Dice Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Nuestra confesión de fe, a la cual esta iglesia, Bástate mi gracia, está suscrita, es la Confesión Bautista de Fe de 1689. Y esta confesión dice que aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, obispo y pastor es lo mismo, ¿cierto? Según su oficio, estar constantemente dedicado a la palabra, a la obra de predicar, pero esta obra no está tan particularmente limitada a ellos. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes tienen la responsabilidad principal de predicar la palabra de Dios? ¿Quién? Los pastores, ¿cierto? Ese es su trabajo, su trabajo. Pero eso no limita, según nuestra confesión, ¿cierto? Basada en la palabra de Dios, no limita que algún hermano, un varón obviamente, ¿cierto? Un varón, miembro de la iglesia, que posea el don, pero que no sea un anciano ordenado, no sea un pastor, pueda predicar la palabra de Dios. ¿Se fijan? ¿Dónde se basa? Lo que hace algún año, ¿cierto? Le estuvimos dando una repasada, quizá un poco desenfocado, pero ahora podemos tener un enfoque ya confesional. Podemos darle ese enfoque, y recuerdo que el hermano Claudio pudo utilizar en aquella ocasión este mismo texto. Dice Hechos 8:5, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era un ministro ordenado, ¿cierto? No era un pastor, si lo podemos decir así. Él era uno de los diáconos, ¿cierto? Sin miedo a equivocarnos, era uno de los diáconos. Entonces él, aún así, predicaba la palabra de Dios, porque ese era su don. Recuerde que los dones que el Señor le dio a la iglesia son dones que van en base a la edificación de la iglesia. Edifican al cuerpo de Cristo. Aquí nos distinguimos, obviamente, de lo que es la iglesia presbiteriana, porque para ellos, obviamente, tiene también sus razones bíblicas por su parte. Para ellos solamente los pastores son, o los ancianos, o los presbíteros son los que predican. Nadie más que ellos predican. Y principalmente el pastor gobernante, para ellos, ¿cierto? Ellos están apoyados por pastores docentes, pero el pastor docente actúa solamente cuando está imposibilitado el pastor gobernante. Eso es la iglesia presbiteriana, pero la iglesia bautista, nuestra distintivo congregacional, también ve en la Escritura con claridad que las personas que Dios le ha dado el don también de predicar, pero no el don del pastorado, también puede hacerlo. Puede hacerlo. Pero para poder hacerlo, debe estar no solamente dotado con el don, sino también calificado por el Espíritu Santo para ellos, y aprobados y llamados por la iglesia. Se fija que igual debe haber una cierta examinación interna dentro de la iglesia local para que esto pueda llevarse a cabo. Por favor, Hechos 11, del 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra,
Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No dice unos pastores de Chipre y de Cirene, sino que dice unos hombres. Obviamente el ministerio de la predicación está para los varones, ¿cierto? Para los varones que tengan el don y para los varones que estén calificados y sean llamados también por la iglesia. Pero vemos aquí en este relato del libro de los Hechos que habían algunos hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, ¿qué hacían? Hablaban también a los griegos y predicaban el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es decir, la predicación no está exclusivamente para el pastor, sino que también el pastor puede permitir, junto con la membresía de la iglesia, que ha identificado ese don en el varón, en el hermano, y que esté calificado y que esté dotado por el Espíritu Santo para que pueda realizar lo que es la predicación. Siguiente texto, por favor. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cada uno ha recibido un don especial de parte de Dios para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué debe hacerlo? ¿Para qué es lo que debe hacer esa persona con ese don? Usarlo en beneficio del pueblo de Dios, para su gloria. Esto es, dice, para ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, la gracia de Dios tiene estas formas de operar para que cada parte del cuerpo sea edificada, para la gloria de Cristo Jesús. Entonces, ¿cierto? Esta primera parte del párrafo número 11 del capítulo 26, bíblicamente nos demuestra que puede una persona calificada por el Espíritu Santo, dotada con las calificaciones necesarias bíblicas, llamado por la iglesia, por la membresía obviamente de la iglesia, y permite que esta persona pueda ejercer este don que el Señor le ha dado para el beneficio de la misma. Esa es nuestra posición y es la posición confesional que tenemos como iglesia. Luego de ello, el párrafo número 12 ya ahora se enfoca, porque esto lo había quedado la vez pasada, era cortito, pero obviamente por tema de tiempo no pudimos terminarlo. Pero ahora ya llegamos al párrafo 12 y 13. Estos dos párrafos tratan acerca de la disciplina de la iglesia. La disciplina que debe ejercer la iglesia local. Y dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y al gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Entonces, para ejercer disciplina, debemos ejercerla bajo ¿qué norma? La norma de la palabra de Cristo. Y especialmente bajo los 10 mandamientos, que es esa ley que está operando, y confesionalmente lo entendemos así, está operando aún dentro de lo que es el pacto de gracia. No con fines salvíficos, pero sí con fines de mostrar obediencia a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también una herramienta para disciplinar a aquellos miembros de las iglesias que obviamente han incurrido en estas faltas. Hemos dicho, y esto está basado obviamente en lo que ya habían dicho los párrafos anteriores de esta confesión, de que es necesario que cada persona
voluntariamente se una a una iglesia local para ser miembro. Y para ser miembro, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita para ser miembro? Eso lo estudiamos. Necesita que esta persona, obviamente, crea en el Evangelio, pero que no destruya su profesión de fe por medio de doctrinas cuestionables y por medio de una conducta impía. Obviamente, el que es parte de la membresía, dentro de lo que es el congregacionalismo, tiene también una participación en la disciplina y en la elección de lo que son los oficiales de la iglesia. Entonces, como tiene algo tan importante, ¿cierto? Esta membresía de la iglesia debe ser también evaluada por los miembros y por el mismo pluralidad de pastores que también deben existir dentro de una iglesia local. Y para eso, ¿qué es lo que se le debe enseñar? ¿Cierto? Estas personas deben andar juntas, y para andar juntas, ¿qué es lo que tenemos que tener? Estar de acuerdo. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que debemos enseñarle a aquellas personas que son aspirantes a miembros? Ellos deben estar dispuestos a ser discipulados. Y deben estar dispuestos a aprender todo lo que dice nuestra confesión de fe, para así identificar si creemos lo mismo. Y luego ellos reciben, después de todo esto y el análisis que hace tanto la membresía de la iglesia, como lo hace también la pluralidad de pastores, si la hay, evalúa a esta persona y es llamada a la ordenanza del bautismo para recién ser un miembro de la iglesia local. Entonces, parte de esta confesión dice, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. La confesión de fe no da lugar a que existan personas que anden de iglesia en iglesia. Es decir, que anden un rato aquí, yo voy a ir a escuchar la palabra allá, después voy a ir a otra iglesia de allá, voy a ir para allá, y nunca me someto a ningún gobierno de la iglesia donde se me rindan cuentas, donde yo rinda cuentas. Eso no es algo bíblico. Por favor, 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces aquí la palabra del Señor está mostrando que dentro de la membresía debe existir, ¿qué cosa? Disciplina. Y la disciplina parte con amonestación. Parte con hablar con la persona. Y al hablar con esta persona dice, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Entonces, todo creyente está obligado a unirse a una iglesia local cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Porque estos miembros son admitidos tanto a los privilegios como también a las responsabilidades. No podemos ser miembros de la iglesia y no tener responsabilidades. No podemos ser miembros de la iglesia y no querer ser participantes de la disciplina. No podemos ser miembros de la iglesia y admitirlo a los privilegios si no somos admitidos también a las responsabilidades y deberes que todo miembro creyente del cuerpo, creyente en Cristo y dirigido por la cabeza, la cual es Cristo, no quiera someterse al gobierno. No puede participar de esa manera. Por favor, 2 de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Entonces hay personas que pueden ser aceptadas en la membresía y quizás van a dar algún tipo de fruto, podemos decir, a nuestra vista, porque obviamente hemos visto que la iglesia invisible está compuesta por los elegidos del Señor. Pero muchas veces nosotros como iglesia local, iglesia visible, vamos a tener que evaluar la membresía también de las personas en base a la disciplina. Ese es el filtro, el segundo filtro que tenemos. El primer filtro, ¿cierto?, es todo lo que dijimos anteriormente, evaluar a esta persona. Pero luego de que esta persona es miembro, se bautiza y es miembro, esta persona también debe ir dando fruto en su vida. Y si no va dando fruto, o hay personas que andan desordenadamente,
Y entienda eso, ¿cierto? Una persona que no anda con orden delante del Señor. No necesariamente está diciendo una persona que anda cometiendo adulterio o este tipo de cosas, sino una persona que no quiere someterse a ningún liderazgo. Por eso, para ser miembro hay que ser humilde. Hay que ser humilde delante del Señor, y esta humildad es fruto del Espíritu Santo. Entonces, todo miembro debe entender que debe recibir disciplina. Y a tal punto puede llegar la disciplina de acuerdo a lo que Cristo ha establecido, ¿cierto? Habla. Si no te oyere, llama testigos. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Y la iglesia tiene esa última palabra, la membresía, para decir, si esta persona no se arrepiente, le abrimos las puertas para que salga de la membresía de la iglesia hasta que esta persona se arrepienta, porque es una manera de hacerle un bien a un cristiano, para que con la cabeza quizás más fría entienda lo que ha perdido, entienda que su pecado lo aleja de las cosas de Dios y pueda volver arrepentido y abrirle nuevamente las puertas de este reino del Señor. Por eso el Señor dijo, tan importante, todo lo que ates aquí será atado allá, todo lo que desate aquí será desatado allá. Es decir, tenemos las llaves del reino. Como congregacionalistas lo entendemos así. Y aquí dice, apártense de todo el que anda desordenadamente. Es terrible. Todos los que no se quieran someter, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacer una separación hasta que esta persona se arrepienta. Siguiente texto, por favor. Segunda de Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahí está también, ¿cierto? Es importante tener este equilibrio. No es que esta persona que es disciplinada, un miembro, porque aquí estamos hablando de miembro, un miembro de la iglesia que es disciplinado, es puesto en disciplina y ha llegado a ser expulsado, tampoco es tenerle como un enemigo, porque el fin de la disciplina no es enemistarnos con las personas y odiar a las personas, el fin es el amor, de que esta persona siente cabeza y entienda lo que ha perdido, de estar fuera de lo que es la iglesia local. A estas personas que no obedecen cuando se les señala, ¿cierto?, por medio de los mandamientos de Dios, hermano, hermana, estás incurriendo en esto, estás fallando en este mandamiento del Señor. No, es que, y empiezan la excusa. Ya, no está entendiendo el punto. Empezamos a estudiar esta parte, no está entendiendo el punto. Entonces quiero que hay que llamar testigo. Y esta persona no quiere entender que ese es un pecado, no quiere entenderlo. Después tenemos que hacer una reunión de membresía y señalarlo y decirle, no quiere entender que este es un mandamiento del Señor. Oh, pero es que no estoy adulterando, no estoy codiciando, no estoy haciendo esto, pero está haciendo esto gravemente y abiertamente está oponiéndose a este mandamiento del Señor. Y si lo hace sin algún tipo de arrepentimiento, esta persona, no debemos juntarnos más con esa persona. Y dice para que esta persona se avergüence y pueda reconocer que está fallando delante del Señor. Entonces, ¿la disciplina está presente dentro de la Biblia? Sí. ¿Está presente dentro de lo que es ser miembro? Entonces, los mismos que están siendo aspirantes a ser miembros, ¿cierto?, de los que están aquí, hermano José, debe entender eso, de que un miembro participa de todos los beneficios que hay dentro de la iglesia, pero también es responsable de recibir también la disciplina. Y lo que esto conlleva, porque ser miembro de una iglesia no es cualquier cosa, no es que un día vengo y después no vengo, no funciona así. Es la responsabilidad de entender en el lugar que estamos, a quién estamos honrando, quién es la cabeza de la iglesia y a quienes Dios ha dejado como gobierno de la iglesia. Es importante entender esto. Siguiente texto, por favor, 1 Corintios 5, del 9 al 13. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o
son avaros o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar tiempos como este. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirme ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con ese gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Entonces la disciplina está más presente que nunca, y si usted analiza lo que el mismo hermano Cristóbal podía expresar a través de la Escritura. Fornicación. Ese es uno, ¿cierto?, de los mandamientos. No cometas adulterio. Es decir, no cometas inmoralidad sexual. No tengas relaciones sexuales antes del matrimonio. No engañes a tu esposa, ¿cierto?, a tu esposo con otra persona. Si una persona no quiere entender que eso es pecado, se le debe amonestar. Si no entiende, se debe cumplir con todo este proceso y disciplinar a esta persona. Si no entiende, ¿cierto?, de la avaricia o idolatría, esto está quebrantando el primer mandamiento, ¿cierto? No tendréis dioses ajenos delante de mí. No robarás. Ser un maldiciente. Entonces vamos dándonos cuenta aquí cómo aquí se están afectando a los mismos 10 mandamientos y que estas personas, ¿qué se debe hacer? Se debe juzgar para que estas personas puedan sentar cabeza y puedan ser señaladas y apartadas. Entonces la disciplina es algo a lo cual cada miembro debe entender que es así. Y cuando llegue el proceso no hay que enojarse, hay que verdaderamente asumir si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, vamos a tener la humildad suficiente de decir sí. Y de verdad, de corazón, no solo por cumplir, para que no me echen de la iglesia, sino por que verdaderamente estoy pecando delante del Señor. Y le doy gracias al Señor que por medio de la iglesia me exhorta a que yo no haga estas cosas y que me arrepienta de mi pecado. Hermana Josefina, ¿le dije Hebreos o no? ¿Puede leer Hebreos 13, 17, por favor? Hebreos 13, 17. Le voy a rogar a la hermana Yael que pueda buscar Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. El hermano José, Efesios 2, verso 3, perdón, Efesios 4, 2 al 3. Efesios 4, 2 al 3. Don Wilson, por favor. Colosenses 3, del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Hermano Claudio, por favor. Primera de Juan 2, del 7 al 11. El hermano Cristóbal, por favor. Primera de Juan 2, del 18 al 19. Primera de Juan 2, del 18 al 19. Hermana Yael, ¿tiene por ahí el texto? Queda hermana Josefina, perdón. Era Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros profesores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces todo miembro tiene el deber y la orden del Señor a unirse a una iglesia local. Debe recibir disciplina, pero también debe someterse a las autoridades de la iglesia. Por eso, ¿cuál es el llamado aquí? Obedecer a vuestros pastores. Ahí habla también de pluralidad, tiene que existir una pluralidad de pastores, pero a los pastores se les debe obediencia y se debe el sujetarse a ellos. Es decir, al someterse, obviamente, a lo que ellos están diciendo de manera bíblica. Porque ellos, ¿qué están haciendo? Velando por sus almas. Entonces, ser miembro de la iglesia tiene una responsabilidad, sí. Tengo la responsabilidad de ser disciplinado, tengo la responsabilidad de que los pastores les debo a ellos obediencia, siempre que estén en la palabra, y les debo ese respeto de someterme también cuando por medio de la palabra se me esté diciendo algo. Esto también es parte de cumplir, como otra vez lo estudiamos con ustedes, el 5.º mandamiento.
honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Que aquí estamos hablando de autoridades que deben también la obediencia. Esto es un mandamiento que tiene un trasfondo, pero muy grande, muy grande. Dice el párrafo 13, ahora pasamos al párrafo 13, con respecto a la disciplina de la iglesia, ¿cierto? También trata la disciplina de la iglesia. El párrafo 13 dice: ningún miembro de la iglesia, por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia, o faltar a las reuniones de la iglesia, o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Le he dicho anteriormente, somos miembros de una iglesia. Y cuando se es miembro, muchas veces vamos a ser ofendidos por otro miembro, ofendidos dentro de alguna decisión. Entonces la confesión está atacando este punto. Si alguien me ofende dentro de la iglesia, ¿debo yo alterar el orden? ¿Y cómo es alterar el orden? No, yo peleé con el hermano y no voy mal a la iglesia. ¿Eso es de un miembro de una iglesia? No. Un miembro de una iglesia debe entender que si se es miembro no es llegar e irse. Piense, es como un matrimonio, pensémoslo así, no es llegar que a usted no le gustó algo y se fue al tiro, no. Es algo que hay que darle tiempo, hay que esperar en el Señor, hay que esperar todas estas cosas. Entonces es importante que nosotros consideremos eso. Ningún miembro, y esto también lo debe tener claro, cada uno de los miembros se suscribe a esto. Es que si recibe alguna ofensa, algún malentendido, algún proceso, no debe perturbar el orden de la iglesia, es decir, no debe dejar de faltar a las reuniones por eso. Y ahí lo vamos a ver bíblicamente, no es un motivo bíblico el faltar a las reuniones por una ofensa, abstenerse de lo que es la cena del Señor, sino que debe esperar en Cristo mientras prosiga las actuaciones. Debe tener la paciencia necesaria para que esto se resuelva. Y aquí me gusta también esta palabra, dice que prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese procedimiento? Si tienes algo contra tu hermano, habla tú con él a solas. Si no entiende, llama testigos, 2 o 3 testigos. Si no entiende, dilo a la iglesia. ¿Se fija? Ese procedimiento hay que esperar, pero no es que un hermano me hizo algo, yo no voy mal a la iglesia. No, lleve esto, converse con esa persona. Usted tiene que tener la valentía suficiente de hablar con el miembro y decir, sabe que me ofendió lo que usted me dijo. ¿Y qué pasa si la otra persona le dice, es que para mí no fue así? Usted se queda tranquilo, voy a llamar, ¿cierto?, al pastor, voy a llamar a otros más testigos, que siempre tienen que ser 2 o 3, según la palabra del Señor. Usted llama a estos testigos y van ahora con el hermano. Le explican el caso, todo lo que pasó, cómo ocurrió esta ofensa, y luego de que se expresa esto, ¿qué es lo que deben? Ellos tomaron una decisión. ¿Sí? Es un pecado lo que usted hizo contra este hermano. Si no se arrepiente de eso, ya luego no quiere entender eso, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Ya ahora vamos a hacer una reunión de membresía y vamos a evaluar esta situación. Entonces el hermano puede ausentarse de la iglesia porque alguien lo ofendió. No, debe seguir el procedimiento que ha dejado Cristo. Pero ¿qué pasa cuando este procedimiento falló? O no se hace un procedimiento y no sé, fue una falta grave que hizo el pastor. Un ejemplo, a veces los pastores tienen esto, que hay que tener mucho cuidado. Siempre señalar estas cosas también. El liderazgo, y aquellos que han sido líderes quizás en un trabajo, entienden que el líder siempre tiene una lucha con la mentira. Porque para no quedar mal, para no que su autoridad no se vea afectada, tiende ¿a qué cosa? A mentir. No sé, cuando los jefes que están más arriba, para no decirle, jefe, no hice esta pega, ¿qué es lo que dicen? No, si la hice, ¿cierto? O a veces la autoridad se sobrepasó y terminó faltando el respeto a otra persona. Después, ¿qué le dicen? Dejan a la otra persona, no, mal, no, si yo nunca le grité. Así son las autoridades muchas veces. No, yo nunca le hice daño, no. Y eso es lo malo, que a veces
las personas, los miembros, cuando no son personas maduras en la fe, yo le creo a mi pastor, así dicen, yo le creo a mi autoridad nomás, si él tiene la razón, ¿cómo le voy a creerle a esta persona? Y así, ¿qué tiene que hacer esa persona? Seguir aguantando, al final el procedimiento no se está llevando a cabo. Debo esperar en el Señor en oración y debo llegar un minuto a decir y presentar una carta y decir, yo renuncio a mi membresía de la iglesia por esto, no se llevó el procedimiento bíblico y debo marchar. Así es. Pero si hay un procedimiento en curso, si se están dando las cosas, no es llegar y irme de la iglesia, no, eso es lo que quiero que entienda. La membresía, el proceso de ser un miembro, es bastante extenso para uno botarlo a la basura de un día a otro. Y no se puede uno ausentar de las reuniones hasta que este problema sea solucionado. Y cuando ya no tiene solución, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Si hay una falla así en el liderazgo y eso está dañando lo que son los requisitos, ¿de qué estamos hablando? Por eso hay que tener sumamente cuidado y por eso me encanta la pluralidad. Por eso ore para que Iglesia Bástate Mi Gracia no solamente ahora tenga una ordenación, sino que más adelante tenga más ordenaciones, más pastores. Porque un solo pastor es insuficiente, tanto para las necesidades de la iglesia y tanto también para la responsabilidad que tiene una sola persona. Porque si hay otro ahí, no hay otro ahí, va también tirarle la oreja, ¿me entiendes? ¿No? Estuvo mal, ¿entiendes? Eso es importante entenderlo. Siguiente texto, por favor. Si tu hermano tenga contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, haz ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces aquí la Biblia expresa cómo se debe tomar el procedimiento, ¿cierto? Tomar testigos de la situación. Y esto es complejo, hermanos, porque a veces se da, no sé, pastor sabe que el hermano tanto o la hermana tanto hizo esto. Y el pastor, por querer arreglar las cosas, ya no, yo le diré así al hermano. No, así no es el procedimiento. ¿Se fija cómo uno puede saltarse el procedimiento fácilmente? ¿Cuál debe ser el consejo? Hermano, usted primero le dijo a la persona, habló con la persona. No, ya, vaya a hablar con ellos primero. Primero solucionen el problema entre ustedes. Después llamemos testigos, porque el pastor tampoco es alguien que tenga la razón, pues tiene que buscar a más testigos también, porque el pastor se puede equivocar también. Entonces, por eso siempre es necesario los testigos, para que haya más ojo ahí y puedan, bajo la palabra del Señor, solucionar la situación. Eso, hermano, también un miembro debe entender. Si pasa algo dentro de la iglesia, es su responsabilidad, en primer lugar, resolverlo usted. Porque así lo dijo Cristo. Siempre que no sean ya pecados, un pecado en el liderazgo. Entonces, es importante considerar eso también. Siguiente texto, por favor. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿por qué la palabra dice que tenemos que soportarnos los unos a los otros? Dice que yo, el hermano me habló un poco así, me voy. No, es que no me saludó. ¿Me entiende? Que hay veces que son cosas tan así. Porque alguien no me saludó, yo me voy a ir de mi iglesia. Ya no estoy actuando ya de una manera madura. Estoy actuando, ¿cierto? Como un niño de un colegio. No, eso, aunque sí es una mala actitud, ¿me entiende? Eso se debe resolver como adultos que somos en el Señor. Entonces, tenemos que con humildad, con mansedumbre, soportarnos los unos a los otros. Soportarnos los unos. Y con paciencia. Y en amor. ¿Me fijan? ¿Y qué es lo que debemos guardar? ¿Cuál es nuestra prioridad? Guardar la unidad de la fe. Porque esto no es crear dos bandos, es que yo le creo al hermano yo le creo al hermano otro, y se crean dos bandos, y se crean los cagüines, y empieza uno acá, es que tanto, y lo que pasa en la iglesia, eso pasa en una iglesia que no es madura, en una membresía que no ha entendido, y no tiene una confesión, y ni siquiera entiende la confesión de fe. Por eso es necesario que si usted va a ser un miembro de la iglesia, entienda que va a recibir disciplina en algún momento,
sea pastor, sea lo que sea, va a recibir disciplina. Va a recibir también lo que es el someterse bajo la autoridad que el Señor ha dado a la iglesia, una autoridad delegada, y que también va a ser ofendido, también un miembro también debe entender, va a ser ofendido. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es? Soportarnos el uno al otro, resolver los problemas bajo la autoridad, ¿cuál? De la palabra de Dios, como Cristo lo estableció. Por favor, don Wilson, Colosenses. Sí, lo digo. Ya. Colosenses 3, del 12 al 15. Colosenses 3, del 12 al 15. Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, y perdonad unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también sed yo con vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hasta ahí, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ustedes deben vestirse como escogidos de Dios, ¿cierto? Como un escogido de Dios, el cual es santo, el cual es amado, y debe hacerlo de entrañable misericordia, perdonándonos los unos a los otros. Entonces, un miembro de la iglesia debe estar dispuesto a perdonar. Debe estar dispuesto a perdonar. Porque si Cristo a nosotros nos perdonó, ¿cómo no vamos a estar dispuestos a perdonar a otro? Y perdonar, ¿qué es lo que significa? Olvidar. Porque cuando Él perdona, dice, yo no me acuerdo más de sus pecados. Esto se da en el matrimonio, se da en mucho orden de cosas. El perdón es olvidar. Si no he olvidado, es porque no verdaderamente no he perdonado. Si en una discusión vuelvo a sacar el tema, no he perdonado. Si en el corazón me sigue dando vuelta, no, es que yo no creo en este hermano porque hace tiempo me hizo esto, no. El que estoy pegando ahora soy yo, y el que debo ser llevado a disciplina ahora soy yo. Ahora ya no es solo una persona que tiene que ser llevada a disciplina, sino ahora dos. ¿Me entiende? Vístanse como escogidos de Dios. Un escogido de Dios tiene cualidades, y de esas cualidades debemos estar revestidos. De personas santas, personas amadas, personas que tienen misericordia, pero desde sus entrañas. No una misericordia de aquí para afuera nomás. Mi hermano me ofendió, pero yo también, ¿cuántas personas he ofendido? ¿Se fija? ¿Cómo uno podría decir, mire, esta persona me ofendió, pero cuántas personas yo he ofendido? Y el Señor me ha perdonado. Sean benignos, sean buenos los unos con los otros. Sean humildes, sean mansos, tengan paciencia, sopórtense, perdónense. Aunque tengan una queja contra alguien, perdonen. Y mire lo que dice aquí, perdonen como Cristo los perdonó. Ahí nos deja a nosotros ahí. Imagínense, ¿cómo nos perdonó Cristo? Dijo Cristo, mira, ¿y te acordás lo que tú me hiciste la otra vez? ¿Dice Cristo eso? Yo eché en lo profundo de la mar todos vuestros pecados. Entonces, si la palabra del Señor dice eso, yo no me acordaré más de vuestros pecados. Yo sé que mi Dios es soberano, y si Él va a entrar a su corazón, Él ya va a gobernar su corazón con paz, porque Él no le va a pedir permiso, mira, déjame gobernar tu corazón con paz. No, Él es soberano, Él cuando viene nos gobierna. ¿Y qué podemos hacer? Lo único que podemos hacer ahí, chocar con una piedra que al final vamos a salir heridos nosotros, porque Él, el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y dice, ¿por qué debemos amarnos así? Porque fuimos llamados a ser un solo cuerpo. Por eso no podemos llegar y salirnos de una iglesia, porque fuimos llamados a un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Haga el ejercicio, arránquese un brazo y vea cómo queda ese cuerpo. Por eso en las iglesias de las cuales se van los miembros, después quedan todas así mal. Y el hermano está así, vacía ese hermano.
un problema que no se pudo resolver de manera bíblica, por no tener humildad de reconocer que he fallado delante del Señor. Siguiente texto, por favor. Primera de Juan 2, 7. Sí. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, ¿qué es lo que debe prevalecer? Sino el amor del Señor. El amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Y una persona dice que a mí me cuesta tener amor, entonces no ha nacido de nuevo porque el Espíritu Santo le dio amor. Si ha nacido de nuevo, el Señor le ha dado eso, entonces, ¿qué es lo que está actuando? Usted está actuando con su vieja naturaleza, ese es el tema. Porque Él ya nos ha revestido de todas estas cosas. Si no es que más adelante hemos nacido de nuevo. Él nos ha capacitado y nos ha dotado de todas estas cosas. Por algo estamos aquí, ¿cierto? Porque si no tuviéramos esto, no tendríamos la necesidad de estar aquí. No tendríamos esa necesidad. ¿Por qué nos mueve a hacer todo esto? Sino el Espíritu Santo de Dios. Siguiente texto, por favor. ¿No hay? ¿O sí? ¿Sí? Sí, después yo le... Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Entonces, mire lo que dice Juan aquí. Hay muchas personas, y ya el último tiempo, porque sabemos que el anticristo viene, y así han surgido, dice, muchos anticristos. Y en esto conocemos en el último tiempo. Muchas personas que se colocan en el lugar de Cristo. Entonces, yo no perdono, y a veces enjuician las cosas, ¿se fija? ¿Por qué también un anticristo sería una persona que se coloca aquí en el lugar de Cristo y dice, no, si esa persona no la sacan, yo no voy mal a la iglesia? ¿Acaso usted es Cristo para hacer eso así, o emitir un juicio sin hacer un proceso bíblico? No es que yo mientras esa persona esté, yo no voy mal. No, entonces es un anticristo, porque se está poniendo en el lugar que no le corresponde. El Señor le ha dado, sí, pero a la membresía de la iglesia, no a usted solo. A la membresía de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Todo este proceso. Y hay personas que salen. Y como dijo un hermano, están en la puerta giratoria, vienen a la iglesia, se van a otra iglesia, se van, y no les gusta, y ninguna iglesia les gusta. Todas las iglesias son malas, todas las iglesias tienen detalles, todo no es que el pastor es feo, es que mira aquí se comportan de esta manera, no, es que aquí no me gusta la iglesia, están en una sede, no me gusta la silla, y empiezan ahí. No es que no me saludan, es que me miran, es que, ya. Entonces, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros hubieran permanecido, porque somos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, entonces no es llegar y salir de la iglesia. Pero ¿qué pasa en esos momentos donde el pecado está dentro del liderazgo? Donde parecen hacer la vista gorda y nadie ve nada.
no hay un proceso bíblico. Lo que debo hacer si ya se ha corrompido lo que es ya el liderazgo de la iglesia y no hay nadie que haga nada, debo presentar mi carta de renuncia, de membresía, y hasta luego, señores, aquí no está Cristo. ¿Me entienden? Pero no llegar, irme, tengo que agotar hasta lo último, y luego ya cuando ya vea que ya no hay nada, debo irme, porque tampoco yo estoy atado a un lugar donde no esté Cristo. ¿Me entiendes? Eso hay que tener el discernimiento, oración, consejo. Me gusta también que la confesión de fe apunta a eso. Dice que si esto se escapa de nuestras manos, nosotros podemos pedir consejo a las iglesias que están a nuestro lado. Porque la iglesia no está sola, nosotros como bautistas somos iglesias locales o iglesias autónomas, pero sí tenemos pastores, ¿cierto?, que nos respaldan y que podemos acudir a ellos en algún consejo. Ustedes también lo pueden hacer. Un consejo sabio del Señor. Si bien las otras iglesias no van a tener inferencia, ellos no pueden venir y sacar algo, no pueden, porque eso es particular de la iglesia local. Pero sí pueden aconsejar a la persona. Entonces eso podemos apoyarnos también de esa manera. Entonces dice, ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que lo ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por la ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar ¿en quién? En Cristo, mientras prosiga las actuaciones de la iglesia. ¿Se fijan qué importante esto? Igual que la ley, pues interpretativo. No dice aquí, esperen en Cristo ustedes, no lloren al Señor y esperen en Cristo para siempre. Ahí no dice eso tampoco. Esperen en Cristo mientras, ese mientras es importante, prosigan las actuaciones de la iglesia, es decir, la iglesia en su conjunto. Una iglesia está compuesta ¿por qué? Por oficiales, ¿y qué más? Los oficiales son y miembros. Entonces aquí dice las actuaciones de la iglesia, es decir, la llave del reino que tienen los ancianos y también la llave que tienen la membresía. Deben ellos estar en ejecución en eso, pero cuando ya nadie está ejecutando eso, y usted trabuna y ha llevado los procesos de acuerdo a usted lo que ha podido, y usted quiere llevar testigos y los testigos no están, en vez de estar con usted, están contra usted, porque apoyan el pecado. ¿Qué puede hacer ahí? Con el dolor de su alma dejar esa iglesia, pero no así llegar a irse, sino no alterar el orden tampoco, pero sí presentar una carta de renuncia a la membresía y hasta luego, ya no puedo estar con ustedes, porque no está Cristo aquí, no se está siguiendo un proceso bíblico esperado en el Señor, esperado todo esto, pero ya esto no da para más. Esto también es parte de entender lo que es ser un miembro de la iglesia. Por último, termino con Mateo 28:20, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con su iglesia, pero con su iglesia, no con aquellos que han dejado de ser iglesia. ¿Se acuerda que eso también lo toca en la confesión? En el mismo párrafo, en los primeros párrafos dice, hay algunas que ya han dejado de ser iglesia, por su testimonio, por su liderazgo corrupto, por su membresía corrupto. Ya esas no son iglesias, entonces yo ya no, ahí no está Cristo, yo tengo que estar donde está Cristo. Ese es el punto. Donde se me enseñe a guardar todas las cosas que Cristo nos ha dicho. Esa es una iglesia sana donde podemos estar. En conclusión, la Biblia es clara en argumentar que el ministerio auxiliar de la palabra puede ser desempeñado por aquellos que posean el don, sin ser anciano ordenado, pero deben estar no solo dotados, sino también calificados para desempeñar tal trabajo para la gloria de Dios y ser asimismo señalados y apartados por la iglesia para este trabajo. Porque la iglesia es la que evalúa, no la persona. No, es que yo tengo la calificación, pero veámoslo en la Biblia, veámoslos como miembros, los miembros evalúan eso. Segundo, es una orden de Dios que cada creyente no solo se una a una iglesia local como miembro, sino que también
aparte de recibir los beneficios de ser un miembro de la iglesia, también participe de la disciplina y el gobierno eclesiástico. Tercero, ningún miembro, por una ofensa recibida, debe alterar el orden de la iglesia, abandonando las reuniones o abstenerse de las ordenanzas. Más bien debe esperar en el Señor mientras prosiga las actuaciones de la iglesia. Debe esperar en Cristo siempre y cuando esa sea una iglesia. Porque cuando ya no está Cristo, ahí, como le digo, hay que presentar esa carta de renuncia a la membresía y dar un paso al costado. Bueno, amados, eso ha sido el estudio sobre la iglesia. Nos están quedando solamente 2 párrafos, los cuales Dios mediante estaremos el próximo miércoles estudiando. Le invito a que oremos. Dios Padre, agradecemos por los dones que has dado a tu iglesia. Dones que no solamente desempeñan los pastores, como lo es la enseñanza y la predicación, sino que también dentro de la membresía de la iglesia has dotado y calificado y señalado por la membresía de la iglesia a aquellos que también utilizan este don para el beneficio de la iglesia, como lo es la predicación. Gracias, Señor, porque le has dado dones a tu iglesia para que también puedan anunciar esta maravillosa palabra de Dios y alimentar a tu pueblo. Gracias, Señor, porque también nos has dado la disciplina, nos has dado la ordenanza de no andar en iglesia, sino ser un miembro de una iglesia local, un miembro que debe ser llamado también a la madurez de realizar un proceso bíblico como corresponde, de tener el discernimiento suficiente y el amor para perdonar los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a no ser personas anarquistas que no queremos someternos a nada ni a nadie, porque hoy en día aún ese anarquismo se ha metido, Señor, y se ha introducido. Personas que dicen: a mí nadie me viene a decir nada, a mí yo soy la iglesia y hago lo que quiero. No, Señor, eso es pecado. Eso es pecado, Señor. Ayúdanos, Dios Santo, a que si alguien nos ha ofendido, podamos solucionar esto conversando y también perdonando. Muchos ofendemos, muchas veces, dice tu palabra. Si alguno nos ofende en palabra, este es un varón perfecto. Pero sabemos que muchos de nosotros ofendemos y debemos reconocer nuestro pecado, Señor. Señor, ayúdanos a entender el proceso de disciplina, que también no es solo sobre la membresía, sino, como dice tu palabra también, no reprendas al anciano, sino con 2 o 3 testigos. Ayúdanos, Señor, a entender todos estos procesos bíblicos, los cuales es para la salud de tu iglesia. Te ruego, Dios Santo, que nos permita ser personas humildes para que con toda honestidad sirvamos al Señor. Te ruego que tu bendición sea sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Santo Señor sea en cada uno de nuestros corazones y nos guarde, nos fortalezca cada día para su gloria.